Ahora Juan nos lleva más adelante, hermanos, en el tiempo y vamos a ver cómo los judíos intentan tender una trampa a Jesús y cómo Jesús, hermanos, toma esa oportunidad para identificarse a sí mismo como lo que Él es, hermanos, y revelarnos aún más de su misión que ha estado encomendada por el Padre. Mientras ellos buscan una manera de atraparlo en sus propios dichos y condenarle a muerte, hermanos, Jesús sale glorificado una vez más. Veremos hoy el plan malvado de los judíos, de los líderes, que lleva a Jesús a argumentar, hermanos, sobre su identidad, ya no solo como Mesías, sino como Dios. El plan malvado de estos líderes, hermanos, lleva a Jesús a argumentar su identidad, no solo como Mesías, sino, hermanos, como Dios mismo. Pero en este mismo pasaje, hermanos, que es la segunda mitad de este capítulo 10, encontramos muchas cosas que son, hermanos, de edificación para su alma y para la mía, que debemos aprender. El tema central, hermanos, es esto: cómo Jesús argumenta quién es Él. Pero al hacerlo nos habla de muchas cosas que, hermanos, enseñanzas, doctrinas que es bueno que nosotros tengamos presentes, oigamos y aprendamos. Por eso, hermanos, les adelanto que no vamos a ver toda esta última parte del capítulo 10 en una sola exposición, sino necesariamente las haremos dividiendo por lo menos en dos partes, este domingo y el próximo domingo. Y si usted quiere saber el título de nuestro sermón el día de hoy, ya lo puede leer acá. Es un pastor divino, oiga esto, un pastor divino para una seguridad eterna. Y vamos a leer, hermanos, entonces ya la palabra, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verso 22 al verso 30. Le doy unos segundos para que lo busque. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 22 al 30. Amén. Voy a leer, hermanos, este pasaje en voz alta y usted ayúdeme leyéndolo en su mente, en su pensamiento, siguiendo la lectura. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bendito el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Dice el verso 22, hermanos, y 23, que es donde empieza este pasaje. Nosotros habíamos estado oyendo a Jesús hablar en la enseñanza del buen pastor, pero quiero recordarle que aunque estamos en el capítulo 10, toda esta parte que correspondía a la enseñanza del buen pastor, hermanos, es parte de una conversación que viene desde el capítulo 8, 7, 8, 9 y 10, hermanos, de las enseñanzas y los discursos que Jesús habló cuando estaba asistiendo a la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí recuerda usted eso? Jesús estaba asistiendo a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, hermanos, y todo eso dio pie a la enseñanza y las discusiones de los capítulos 7, 8, 9 y 10 hasta la primera mitad. ¿Por qué digo 10 hasta la primera mitad? Hasta donde habla del buen pastor. Porque ahora, hermanos, que estamos en el verso 22, hay un cambio total, hermanos, que Juan nos marca. Lo primero que hace Juan, hermanos, antes de continuar escribiendo, es llevarnos a otro momento
y a otro tiempo más adelante de aquellas enseñanzas en la fiesta de los tabernáculos. Dice el verso 22 y 23, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Hermano, aquí Juan lo que está haciendo es darnos un contexto de tiempo, lugar y espacio. ¿Cuándo, hermanos? ¿Dónde, hermanos? Para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que está pasando. Entonces, dice Juan que era la fiesta de la dedicación. Usted se da cuenta que hay un cambio totalmente en el lugar. Ya Juan está hablando de otro tiempo más adelante. Estábamos en la fiesta de los tabernáculos todavía hasta el verso anterior, hermanos, verso 21. Y entre el verso 21 y este verso 22, hermanos, hubo un periodo de tiempo. Juan nos adelanta varios meses hacia adelante de la fiesta de los tabernáculos ahora a la fiesta de la dedicación. Solamente para entender un poco, hermanos, la fiesta de la dedicación del templo era una fiesta, hermanos, que conmemoraba la purificación del templo después de haber sido, hermanos, horriblemente profanado por un rey, hermanos, que tuvo dominio sobre Jerusalén y el área de Israel, hermanos, que era Antíoco Epifanes en el año 665 a.C. Hubo un reino, los que conocen la historia universal, hubo un imperio, no solo un reino, un imperio enorme, hermanos, levantado por Alejandro Magno. Usted ha oído hablar de él. Eso pasó, eso es real. De hecho, estaba profetizado en la Biblia a través del profeta Daniel. Y aquel hombre Alejandro Magno, hermanos, conquistó pues, casi todo el mundo conocido en su entonces, hermanos. Cuando él muere, ese imperio se divide, hermanos, en diferentes secciones de acuerdo a sus generales. Y uno de ellos, hermanos, funda lo que es la dinastía de los Seleucitas o Seleuquitas, hermanos, como usted le quiera llamar. No, bueno, no como lo queramos llamar, como se debe llamar. Y este reino, hermanos, tenía bajo su jurisdicción o quedó debajo de su gobierno el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén. Pero este rey, hermanos, Antíoco Epífanes, él tuvo el deseo, hermanos, de helenizar, se llama el término, al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Y qué es helenizar? ¿A qué se refiere con eso? Hermanos, se refiere a quitarles toda su cultura y su religión como judíos y que ellos fueran transformados y se hicieran más como los griegos, que absorbieran la cultura griega, que absorbieran las religiones griegas, los diferentes dioses griegos, y todo lo que tenía que ver con el antiguo Israel y con el judaísmo fuera quitado. Por esta razón, él, hermanos, prohibió el culto a Jehová, el judaísmo, el servicio en el templo, y para hacerlo más notable, hermanos, él tomó el templo y puso en medio de él, hermano, una estatua a otro dios pagano, y hermanos, hizo sacrificio de cerdos, un animal impuro dentro del templo, profanando todo el templo, hermanos. Eso llevó a que se hiciera imposible, hermanos, seguir sirviendo a Dios en ese templo que había sido profanado. A los años, hermanos, se levanta un grupo de sacerdotes y de hombres, hermanos, de una familia llamado los Macabeos, que ellos empiezan una revuelta contra este reino, hermanos, y logran vencer, y logran sacar, hermanos, de Jerusalén y de Judá, hermanos, aquel reinado, aquella invasión, de manera que ellos recuperan el control de Jerusalén y del templo, pero el templo estaba profanado, el templo, hermanos, había sido mancillado.
Y lo que ellos hacen es que ellos, hermanos, comienzan a limpiar el templo, comienzan a quitar aquella horrible estatua, hermanos, puesta ahí en medio, hermanos, y hacen todo un proceso de rededicación del templo. Volverlo a dedicar, purificarlo y volverlo a dedicar al servicio a Dios. Eso pasó 165 años antes, hermanos, de que nuestro Señor Jesús viniera. Y fue un periodo negro, pero a la vez para los judíos culminó en un tiempo, hermanos, de alegría y de gozo, porque Judas Macabeo pudo, hermanos, echar fuera al enemigo y pudo reconquistar el territorio y pudo, hermanos, rededicar el templo al servicio de Dios. Y ese día, hermanos, y esas ceremonias de rededicación del templo, hermanos, se llevaron a cabo finalmente en el mes de Kislev. El mes de Kislev para los judíos, hermanos, corresponde a lo que para nosotros viene quedado como medio atravesado de noviembre a diciembre. Pero esta rededicación, hermanos, cayó aparentemente principalmente a mediados de diciembre para nosotros, en el mes de Kislev para ellos, para los judíos. Porque todo esto es importante, hermanos, porque nos ayuda a entender los tiempos de Jesús. La primera parte, hermanos, que Jesús venía hablando, lo hizo durante la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, era una fiesta que iniciaba en septiembre, hermanos, y terminaba sus últimas ceremonias y ritos en octubre. De manera que podemos pensar que las últimas palabras respecto al buen pastor, Jesús las habló en octubre en Jerusalén. Pero luego después, hermanos, pasaron algunos meses, octubre, noviembre, diciembre, hermanos, y es en diciembre, 2 meses aproximadamente después, que el Señor Jesús regresa a Jerusalén y vuelve a hablar. Y nuevamente Juan nos pone en el lugar y en el tiempo. La fiesta, hermanos, de la dedicación del templo, lo que los judíos hoy llaman Hanukkah. ¿Ha oído hablar de esa palabra? Hanukkah, hermanos, es en diciembre. Por lo tanto, Jesús está regresando después de 2 meses, hermanos, para seguir hablando y predicando. Quiero comentar nada más, hermanos, que la Escritura nos dice también que era invierno. Por eso podemos entender, hermanos, que era un tiempo frío y era un tiempo lluvioso. Dicen los estudiosos, hermanos, que en aquel tiempo el invierno en Israel era lluvioso. Entonces era frío y era lluvioso. Y este es el momento que nuestro Señor Jesús aprovecha para venir al tiempo. Estamos en diciembre. Pero también mirando hacia adelante, hermanos, nos ayuda a saber en qué tiempo estamos. Porque eso significa, hermanos, que Jesús está acercándose al tiempo final de su ministerio. Si estamos en diciembre, mirando hacia el frente, hermanos, viene en el próximo año la siguiente fiesta, que es la fiesta de la Pascua, la cual vendrá, nosotros ya estamos muy próximos a ella, hermanos, entre el siguiente primer cuarto del año para Jesús. Está en diciembre, pero ya pronto, en marzo o abril, no sé cómo caería en aquellas fechas, hermanos, pero dentro de unos meses Jesús sabe que Él será entregado para morir en la cruz del Calvario. Entonces esto nos ayuda a poner en perspectiva, hermanos, en qué punto del ministerio estamos. Está hablando Jesús. Jesús significa, hermanos, que Jesús elige este tiempo para hablar. Y pareciera entonces, hermanos, que comienza a haber cierto sentido de urgencia. Hay que completar la obra porque el tiempo ya viene. Nuestro Señor Jesús lo han intentado matar varias veces, hermanos, ya, y Él lo ha evitado porque decía, no es mi tiempo, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Pero una cosa es cierta, su tiempo cada día está más cerca.
cada día más cerca. La dedicación del templo, hermanos, esta fiesta, como ya dije, simbolizaba la restauración de la adoración del pueblo a Dios. Después de una terrible profanación y de una guerra que, por cierto, duró 3 años. Y es curioso, hermanos, poder contemplar a Jesús hablando en este momento porque, hermanos, están los judíos celebrando la dedicación de un templo físico en el cual ellos pensaban podían adorar a Dios. Pero están continuamente mostrándose, hermanos, reacios y, hermanos, rechazando continuamente a aquel que dijo que Él era, hermanos, el verdadero templo de Dios. Aquel en el que verdaderamente nosotros podemos entrar y acercarnos a la presencia de Dios Padre para tener verdadera comunión y verdadera adoración delante de Dios. Cuando Jesús hablaba, hermanos, les dijo a los judíos: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y a los judíos, los principales, hermanos, se burlaban porque pensaban que hablaba del templo de piedra que ellos habían edificado. Pero Juan nos dijo que él decía que hablaba de su propio cuerpo. Y mientras los judíos, hermanos, celebran la rededicación de un templo físico, Jesús está trayendo, hermanos, al mundo el único y verdadero, hermanos, templo a través del cual podemos acercarnos al Padre, y está siendo continuamente rechazado. Qué ceguera, hermanos, tan terrible, hermanos, la de estos hombres, teniendo frente a ellos al Dios encarnado, el único mediador, aprendíamos en la mañana, entre Dios y los hombres, y está siendo rechazado. Quiero terminar simplemente comentando respecto a el contexto de lo que vamos a ver, que es la fiesta entonces del Hanukkah, de la dedicación del templo, también conocida como la fiesta de las luces. Y hoy en día, hermanos, hay mucha tendencia de algunas iglesias, hermanos, a, como decía Pablo, judaizar, a querer volverse como Israel. Y yo he comenzado a ver algunos cristianos, hermanos, que como que les gusta y quieren celebrar, hermanos, esta fiesta de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque está muy cercana para nosotros a la celebración de la Navidad. Y yo he llegado a oír a algunos cristianos que dicen que es como la Navidad de los judíos. Ah, Hanukkah, qué bonito, la fiesta de las luces. Y no me acuerdo, toda la semana estuve tratando de oír de recordar a quién oí decir esas palabras. Es como la Navidad de los judíos. Pero no, hermanos, no tiene nada que ver con la Navidad. Es una celebración judía que celebraba un templo físico, hermanos, que ya fue destruido. Por lo tanto, me atrevo a decir, hermanos, que usted y yo como cristianos no tenemos nada que andar haciendo con la celebración de Hanukkah, de la fiesta. Podemos aprender mucho de ahí, pero no es, hermanos, una fiesta para usted y para mí, ni algo que debamos celebrar. ¿Por qué? Por lo que le comentaba hace un momento. Porque nosotros estamos, hermanos, en aquel que es el verdadero templo de Dios, en quien tenemos profeta, tenemos sacerdote mediador y tenemos Rey soberano, en Cristo Jesús. Nosotros celebramos a Cristo y nada más. Por tanto, hermanos, Hanukkah no es para los cristianos. Hanukkah no tiene nada que ver con la Navidad. Y dice que Jesús andaba entonces, hermanos, en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, hermanos, finalmente Juan acaba de darnos el contexto. Era una parte del templo, un lugar, hermanos, una entrada al este del templo en Jerusalén, que era un área, hermanos, que era como una puerta entrada, pero techada, hermanos, y sostenida por columnas. De hecho, algunos le llaman la columnata de Salomón. Y era usado, hermanos, comúnmente para enseñar al pueblo. Los maestros, los rabinos se sentaban en ese lugar y hablaban y enseñaban al pueblo. Y a veces lo hacían, hermano, en otros lugares, en otras
lados del templo, en otras puertas. Pero es entendible, hermanos, que ahora estuviera Jesús en este lugar porque era invierno, porque estaba frío y probablemente porque tal vez estaba lloviendo. Creo que ahí el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos, porque debemos de esforzarnos en servir siempre. No importa las condiciones del clima, no importa, hermanos, cómo esté todo. Jesús sentía urgencia de proclamar a su Padre porque su tiempo venía. Porque le quedaban solo algunos meses. Así es que aunque era invierno y estaba haciendo frío y lloviendo, Él estaba presto para seguir proclamando al Padre, hablando y enseñando al pueblo, dándoles a conocer a Dios. En este lugar, hermanos, es entonces que el Señor Jesús estaba hablando y es donde sucede lo que Juan nos va a relatar a continuación. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Dice el verso 24, que Jesús estaba ahí, y dice el verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?, le preguntaron. Hermano, nosotros podemos imaginarnos a Jesús y a sus discípulos y a todo aquel que quisiera oírle, hermanos, tal vez comenzando a prepararse para una enseñanza, para oír hablar a Jesús. Cuando Juan nos dice que de manera tal vez repentina lo rodearon los judíos, y esto no se refiere al pueblo. Recuerde que desde el capítulo 7 venimos diciendo que cuando Juan decía eso, se refiere a los líderes de los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales, a los escribas. Y dice que de repente, hermanos, ellos lo rodearon. Uno, si no pone atención a la intención y a lo que se está desarrollando, hermanos, puede perder detalles vívidos de esta acción. Pero lo que Juan está tratando de decir, hermanos, según los estudiosos de las Escrituras y del Nuevo Testamento, es que aquel grupo de fariseos, sacerdotes, hermanos principales, vienen de una manera repentina y rodean a Jesús en una actitud un tanto agresiva. Pero además, si ponemos atención al contexto, ellos vienen con una intención. Y al rodearlo, hermanos, ellos lo hacen, hermanos, para evitar que Jesús se vaya a escapar. Porque ya se les había escapado otras veces. Pero ¿por qué quieren evitar que Jesús se vaya a escapar? Lo vamos a ver en un momento. Pero dice que lo rodearon y comenzaron a preguntarle algo que es una gran pregunta. Una pregunta, hermanos, importantísima, y que tal vez era la pregunta que debieron haber hecho desde el principio. Se paran frente a él, lo rodean y le comienzan a decir, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Oiga, hermano, esta es una pregunta importante. Están pidiendo que Jesús claramente se identifique, ¿eres o no eres? Y a uno le pudiera parecer de repente, ay, qué bueno que ya están como que queriendo saber. Qué bueno que ya están como queriendo entender, y pues de perdido preguntan ya con honestidad y directamente si Él es el Mesías. Y mira, pues dicen que están preocupados, su alma está turbada por esto. Puede parecer una pregunta sincera, hermanos, pero la realidad es que esto es una trampa que los líderes están tratando de ponerle a Jesús. Ellos, recuerde que desde la vez anterior hubo divisiones, y si usted va a capítulos más atrás, lo han intentado matar ya algunas veces, y ellos están determinados a matar a Jesús. Y cuando oímos que ellos hacen esta pregunta, hermanos, recuerde que la han hecho después de rodearlo, de una manera rápida, repentina, lo cierran y le hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto no es una pregunta honesta, sincera de alguien que quiere conocer, que quiere entender. Esta es la pregunta, hermanos, es una pregunta, podemos decir, capciosa, que no es otra cosa más que una trampa para nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es una trampa? Porque, hermanos, ellos han hecho esta pregunta delante del pueblo para que hubiera muchos testigos de lo que Jesús va a responder.
Porque dependiendo de ellos, lo que ellos esperaban es que la respuesta de Jesús, en su mente pequeña, ellos se imaginaban que no importa lo que Jesús contestara, de una manera u otra, lo vamos a aprender. Va a decir algo que nosotros podamos usar para aprenderlo, para condenarlo a muerte. Esa era la intención. Y entonces, ¿qué esperaban ellos que el Señor Jesús respondiera? ¿En qué consistía la trampa, hermanos? Si Jesús respondía, sí, yo soy el Mesías, hermano, pues ellos podrían acusarlo rápido y pronto de blasfemia por todas las cosas que ha dicho y llevarlo hasta las autoridades para condenarlo. O por otro lado, si Jesús comenzaba a hablar con evasivas, hermano, pues ellos podrían acusarlo delante del pueblo de que, hermanos, tal vez estaba mintiendo y engañando, y por eso no hablaba claramente. Es decir, hermano, había en su mente pequeña solo unas cuantas opciones. Y era, hermanos, si Jesús decía ser el Cristo en un sentido político, si yo soy el Mesías y vengo a restaurar el reino, entonces lo tomaremos y lo llevaremos delante de los romanos y les diremos, está provocando sedición. Se cree el rey y viene a alborotar al pueblo para que se levante contra Roma. Y los romanos lo van a matar. Si Jesús decía, por otro lado, soy el Mesías, en un sentido espiritual, hermanos, entonces lo acusarían, como fue el camino que finalmente siguieron, lo acusarían de blasfemia delante del pueblo y lo apedrearían conforme a la ley. Y si Jesús simplemente negaba y decía, no, me han malentendido, yo no estoy diciendo que yo sea el Mesías. Entonces, hermanos, si Jesús negaba en cualquier manera lo que había estado diciendo, entonces quedaría como un mentiroso y un engañador, como un falso profeta, y el pueblo, hermanos, lo desecharía y ya no le oiría. Y podrían hacer con él lo que quiera, porque acuérdense que muchas veces se detenían también porque tenían miedo del pueblo. Pero si lograban que el pueblo ya no lo viera como el Mesías, pues ellos podrían hacer con él lo que quisieran, quedando como un falso profeta y engañador. Hermano, de una u otra manera ellos planeaban esta trampa para Jesús, para atraparlo en alguna forma, en lo que dijera, no importa lo que dijera, ellos pensaban, lo tenemos. Y por eso lo rodearon, porque dijeron, no importa lo que diga, lo vamos a atrapar. Yo no sé, hermanos, cuánto estuvieron pensando todas estas mentes, que créanme eran mentes astutas, mentes inteligentes de los escribas, de los fariseos, de los líderes. ¿Cuánto tiempo estuvieron planeando esto? Pero era un plan. Y era algo que ellos estaban, hermanos, pensando que les iba a salir muy bien. Lo rodeamos porque al final de cuentas lo vamos a atrapar. Pero, ¿cómo responde Jesús a esto? ¿Cómo puede el hombre atrapar en una trampa al Dios? Es imposible. Y nosotros vemos la gloria de Cristo y la sabiduría de Cristo, porque no es esta la única vez en que le hicieron preguntas para tenderle trampas. Y cada vez que lo hacían, les respondía lo que jamás menos esperaron. Así que, ¿qué le responde Jesús? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Por qué no nos dices abiertamente si tú eres o no eres? ¿Eres o no eres el Mesías? La respuesta de Jesús, hermano, la hallamos en el verso 25, que dice Juan escribiendo, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si querían que Jesús les hablara con claridad, Jesús les habla con claridad. Pero ellos lo que querían era oír de Jesús la afirmación, sí, yo soy el Mesías. Que hablara con esa claridad, hermanos. Y Jesús responde con suficiente claridad, pero Él no les iba a dar a ellos lo que ellos querían oír. Ellos querían que afirmara con esas palabras, sí, yo soy el Cristo. Pero hermano, Jesús no les iba a dar a ellos, dicen por ahí un dicho que
Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Yo creo que sí puede enderezar jorobados, pero estoy seguro que no cumple caprichos. Hace su santa voluntad conforme a su sabiduría, hermanos, eterna. Sabiduría eterna. No podemos ganarle a Dios. Aquellos hombres querían oírle decir esas palabras, pero, hermano, eran demasiado orgullosos, demasiado altivos, pensando que podían poner en la trampa como para que Jesús les hablara y les concediera oír lo que esperaban oír. Pero Jesús dijo antes ya quién era. ¿Y sabe qué es lo que me impacta? Que Jesús sí hubo personas a las que les dijo claramente quién era. Pero hermanos, contrario a lo que esperarían, no fue a los principales, ni a los sacerdotes, ni a los líderes, sino a las personas que uno podría pensar que son las más indignas, las más miserables a las cuales Jesús se pudiera revelar. Y sabe, solo a 2 personas les habló con tal claridad como la que ellos deseaban. Y la primera fue a la mujer samaritana. ¿Usted lo recuerda en Juan capítulo 4? Cuando en algún momento, hermanos, aquella mujer le dijo, Señor, los profetas han hablado de un Mesías que vendrá. Y en él esperamos, dijo la mujer. Él nos revelará todas las cosas. ¿Y recuerda usted lo que Jesús le contestó? Yo soy el que habla contigo. Yo soy. A una mujer, hermanos, que todo su propio pueblo, hermanos, samaritano, lo tenía por pecadora, por indigna, hermanos. Jesús viene y se revela y con toda la claridad, hermanos, que los sacerdotes y los fariseos hubieran deseado, hermanos, se los dice con esa simpleza. Mujer, yo soy. Porque ella no estaba en vanidad, hermanos, ni pensando en orgullo, hermanos, acerca de Jesús, sino con verdadero deseo de conocer y esperando su venida. Y se revela a ella, hermanos, con tal claridad. La otra persona, hermanos, lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Cuando Jesús sana a aquel hombre ciego de nacimiento, y cuando finalmente, hermanos, es echado de la sinagoga, hermanos, después de ser confrontado por estos líderes judíos, él se encuentra nuevamente con Jesús. ¿Y Jesús qué le pregunta? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y aquel hombre le dice, yo sí creo, pero ¿quién es? Y Jesús le contestó, el que habla contigo. Con esa claridad, hermano, que unos ojos nuevos, tanto físicos como espirituales, pudieran ver con esa claridad quién era Jesús. Yo soy. A la mujer samaritana y a este hombre ciego Jesús se revela con esta claridad, hermanos, y les dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías prometido. Pedro le tuvo que ser discernido, hermano. Ni siquiera se los dijo así claramente Jesús. Por lo menos las escrituras no nos muestran. Le tuvo que ser revelado por el Espíritu dentro de él para confesarlo. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tienes razón. Te lo ha revelado el Espíritu. Quiere decir que no se lo dijo Jesús. Pero a estas 2 personas, las más miserables, las más indignas del mundo, Jesús les habló con esta claridad. Y estos hombres, hermanos, llenos de orgullo, pretenden encontrar esto en Jesús. Jesús no se los va a dar. Pero sí, hermanos, Jesús responde enfatizando el hecho de que yo ya se los dije. ¿Por qué preguntan si yo ya se los dije? Una y otra vez se los he dicho. Hermano, y uno se puede preguntar, ¿cómo que ya se los dijo? ¿A qué hora se los dijo? ¿Cómo se los dijo? Hay 2 maneras, hermanos, en las que nosotros podemos entender que Jesús les había ya dicho. La primera de ellas, hermanos, es a través de sus palabras y de sus enseñanzas. Y la segunda es como dice en el verso 25 aquí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué está diciéndoles Jesús? Yo ya se los dije. Con mi enseñanza, con mis palabras y con mis obras,
ustedes ya deben poder saber quién soy yo. Y hermanos, a los líderes no se los diría con tal claridad, hermanos, pero se los dijo incansablemente, vez tras vez, de una manera, de otra manera, hermanos, les estuvo diciendo quién era Él. Si simplemente nos atenemos al Evangelio de Juan, hermanos, Juan dice, hermanos, que en el principio Jesús les dijo, yo soy, desde los primeros capítulos, yo soy el que vino del cielo. En Juan capítulo 3, en el mismo Juan 3 les dice, el que cree en mí tiene vida eterna, Él es el que da vida. En Juan 5 les dijo, yo soy el unigénito Hijo de Dios. En Juan 5 también les dice, yo juzgaré a toda la humanidad, yo vendré para juzgar. Él es el juez, hermano santo. Todos deberían honrarme como honran al Padre, se los dijo en Juan capítulo 5. ¿Sabe lo que eso significa? Todos deberían honrarme como honran al Padre. En Juan 5 también les dice, todas las escrituras hablan de mí, yo soy el Mesías. En Juan capítulo 8 les dijo, yo soy enviado por Dios. En Juan capítulo 8 también les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. En Juan capítulo 9 les dijo, yo soy el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. En Juan capítulo 10, ya en el que estamos leyendo, les dijo, yo soy el que tiene poder para morir y volver a tomar su vida. En Juan capítulo 6 les dijo, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, yo soy la puerta. En Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y estaba profetizado que Dios mismo vendría a pastorear a sus ovejas. ¿Cómo preguntan quién soy? Si vez tras vez les he estado diciendo, Jesús le responde, ya os los he dicho. Pero si no creen a lo que digo, si no creen a mis propias palabras, Jesús sigue diciendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas también dan testimonio de mí. Porque estaba profetizado, hermanos, que cuando el Mesías viniera, hermanos, se iban a comenzar a ver cosas que nunca se habían visto. Isaías capítulo 35, verso 5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los ojos de los ciegos han sido abiertos por Jesús. El oído de los sordos oirá, y los sordos oían, hermanos, a través de Jesús. El cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Y Jesús hizo, hermanos, andar al cojo y al paralítico, y hizo hablar a los mudos. Todo esto estaba profetizado, de manera que Jesús les dice, si no creen a lo que ya les he dicho, vean lo que he hecho. Esto era prueba suficiente, hermanos, de su identidad como Mesías. Por eso les dijo, ya los he dicho, pero no creéis. Aunque se los había dicho, hermanos, y se los había dicho de muchas maneras, que eran igualmente claras que decir, yo soy el Mesías. Sin embargo, hermanos, los fariseos, los judíos, hermanos, rechazaban cualquier palabra de Jesús y cualquier obra de Jesús como evidencia. ¿Y sabe por qué? Porque estaban cegados. Porque estaban endurecidos en su corazón. Porque no querían creer. Pero es aquí donde la enseñanza de Jesús se vuelve, hermanos, aún más profunda. Y nos revela cosas, hermanos, que son de gran beneficio a nuestra alma y a nuestro corazón. De gran consuelo. Recordando, hermanos, acuérdense que estamos ya 2 meses después de que había hablado y enseñado acerca de Él como el buen pastor. Y recordando esa enseñanza del buen pastor, hermanos, Jesús comienza a acusar a los líderes por su incredulidad. Revelando, hermanos, que ellos no creen. Y hermanos, desde la perspectiva humana, la culpa y la razón de no creer es la dureza del corazón humano. Pero ahora Jesús va más allá y nos da una perspectiva divina. Y desde la perspectiva divina nos muestra, al final de cuentas, por qué estos hombres no pueden creer en Él. Jesús acusa su incredulidad
y revela que la verdadera razón por la que ellos no creen, hermanos, a pesar de las enseñanzas, a pesar de sus afirmaciones, a pesar de las señales, ellos no creen en Jesús es Mesías. ¿Por qué? Dice el verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versos 26 y 27. Y lo que Jesús está diciendo, hermanos, recordando que les había ya hablado de Él como el buen pastor y cómo sus ovejas siempre oyen su voz y siempre le siguen. Ahora teniéndolos a ellos enfrente, que vienen a Él, hermanos, con esta trampa, queriéndolos a caer, con su corazón endurecido, hermanos, recordando que hay enseñanza, les dice, pero yo sé por qué ustedes no creen. Y la razón por la que ustedes no creen al final es porque no son de mis ovejas. Porque no son de las ovejas de Cristo. Hablamos de que Cristo, hermanos, vino a sacar de estos rediles de el judaísmo y de el mundo pagano a sus ovejas y a traerlas a Él. Y a Él no le basta más que hacer un llamado y sus ovejas oyen su voz y vienen. Pero solo saca a las suyas. A las que no son sus ovejas, hermanos, ni oyen su voz, ni creen, ni quieren venir a Él. Y aunque a muchos no les guste, hermanos, son estas palabras de Jesús las que nos revelan, hermanos, enseñanzas tan importantes y doctrinas tan importantes como la doctrina de la elección. Algunos le llaman la elección incondicional, otros de otras maneras. A mí me encanta llamarla la elección soberana de Dios. Porque Él escoge a los que Él quiere. Y en estas palabras de Jesús nosotros encontramos, hermanos, esta enseñanza. Ustedes no creen por sus corazones duros, pero al final de cuentas, ¿saben por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. El Padre no los ha escogido y el Padre no los ha traído a mí. Por eso no creen. Algunos tal vez eran ovejas y no era su tiempo para oír su voz, pero muchos de ellos jamás creerían. Así como hoy en día, hermanos, muchos se endurecen cuando predicamos el Evangelio. Algunos de ellos todavía serán salvos. Algunos son ovejas, pero no ha llegado su momento. Pero muchos jamás, hermanos, creerán. Porque no son de las ovejas de Cristo. ¿Y de dónde parte esto? De la soberana elección de Dios en la antigüedad pasada. La doctrina de la elección soberana, hermanos, afirma que Dios en su soberanía elige a aquellos que han de ser salvos aún desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí hay dos palabras. Él escogió y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, nos escogió y nos fijó un destino. ¿Cuál destino? Para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a aquellos que serían destinados, hermanos, a ser suyos por medio de Cristo. Esa es la elección soberana de Dios. Pablo dice a los romanos, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la palabra, hermanos, nos muestra la soberanía de Dios en la salvación. Y cómo es Él, hermanos, el que ha escogido desde antes de la fundación del mundo quiénes son sus ovejas. Y es en base a esto que Jesús habla y puede afirmar y decir a los líderes judíos, ustedes no creen. A pesar de todo lo que he hablado, a pesar de todas las cosas que he hecho, que las he hecho en el nombre de mi Padre, porque Él me las dio para hacerlas, ustedes no creen. Porque al final,
Ustedes no son de mis ovejas. ¿Qué les estaba diciendo? Porque ustedes no han sido escogidos para esto, no han sido llamados para esto. Y hermanos, aunque no es mi intención hoy dar una exposición de la doctrina de la elección ni tampoco de las doctrinas de la gracia, como se le conoce a esta serie de verdades fundamentales respecto a la salvación, no puedo hacer toda una enseñanza ahora, una exposición completa. Pero lo que estoy diciendo es que esto es real y esto es así, aunque a muchos no les guste o no nos guste aún a veces a nosotros. Jesús lo está mostrando y lo está diciendo. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque pareciera que entonces el culpable de que unos no puedan creer es Dios mismo. Cuando se habla de la elección, hermanos, y del llamado eficaz y de toda esta enseñanza, hermanos, hay veces que la gente la ve desde el lado equivocado, hermanos, que pareciera que es entonces Dios el que le está prohibiendo a la gente venir. ¿Quién es el que tiene la culpa entonces de que ellos no crean? Pues Dios, porque Dios no los ha escogido, porque Dios no los ha llamado, porque Dios no les está permitiendo esto. Hermano, pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Y eso no es lo que la doctrina de la elección, hermanos, incondicional o elección soberana nos enseña. ¿Está Jesús diciendo que Dios les impide a ellos creer? No. Más bien Jesús está enfatizando, hermanos, que la razón por la que algunos sí creen es porque le pertenecen a Él. Es porque el Padre se los dio. Es decir, hermanos, no está en la habilidad del hombre el creer o no el creer. Y no es que Dios haga algo para que unos no crean. Sino que Jesús se centra en la pertenencia. La razón de que tú crees es porque le perteneces a Cristo. ¿Sabes desde cuándo le pertenece a Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, dice Jesús, mi Padre escogió estas ovejas de una misma masa, dice Pablo a los romanos. ¿Qué quiere decir eso? De igual de pecadores, igual de rebeldes, igual de duros a mi palabra. Era toda la clase humana. Y de todos esos, Dios escogió un gran número que las llamó ovejas y me las ha puesto en mi mano como una herencia para mí. Para que Él las redima, para que Él las llame, para que Él las atraiga, para que Él les dé vida. Pero el punto es, hermano, que no creen, más bien, no es que muchos no puedan creer porque Dios se los impida. Dios no hace nada para que nadie crea. Dios no mueve ni hace nada en el corazón de los hombres que no creen para que no crean, sino todo lo contrario. Dios hace algo en el corazón de los suyos para que crean, porque si Él no hiciera nada, hermanos, ¿qué cree? Ellos tampoco creerían. Si Dios no hubiera obrado en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón y en el mío, tampoco creeríamos. Pero hay una diferencia, hermanos, establecida en la eternidad pasada. Y es que el Padre tomó a Gaby, aún antes de que existiera, y le dijo a Jesús, te la regalo. Pero está terriblemente pervertida y corrompida. Vas a tener que redimirla. Y Jesús pronto la toma en sus manos, Gaby, y dice, lo haré. Aunque me cueste la vida, aunque tenga que lavarla con mi propia sangre, lo haré. Y lo hace. Pero todo esto ocurrió en la eternidad pasada, como dicen algunos. Yo pienso que no hay eternidad pasada. El tiempo para nosotros fluye hacia adelante, pero fuera del tiempo que Dios creó, hermanos, es la eternidad. Adelante y atrás, y es la eternidad. Pero bueno, antes de que Dios creara todas las cosas, Él estableció esta diferencia. Y lo que quiero enfatizar, hermanos, es que la elección no se basó en ningún mérito humano. Jesús no está diciendo que estos hombres no creen porque Dios se los está impidiendo.
o que estos otros sí creen porque son tan buenos, son tan listos, son tan entendidos, han hecho tantas buenas obras que se merecen que ser mis ovejas. No. Dios no hace nada para que ellos no crean. Dios hace mucho para que sus ovejas crean. ¿Por qué lo hace? Porque en la eternidad Él se las dio a su Hijo. Él escogió muchos, millones, hermanos, de entre el género humano y se lo entregó a Jesús. Y son sus ovejas. Y Él ha determinado hacer todo para que sus ovejas crean y vengan a Él en arrepentimiento, en fe, justificarlas, santificarlas y atraerlas a sí mismo, para que juntamente con Él glorifiquen al Padre eternamente. Qué bonito, hermano. Tengo que decir, en esta congregación creemos, hermanos, en la elección soberana de Dios y toda la consecuencia de eso. Pero quiero enfatizar que si hemos creído, hermanos, no es por nuestro mérito propio. Si hemos creído es porque somos de sus ovejas. El punto central está en la pertenencia. Creemos porque somos de sus ovejas. Pero si somos de sus ovejas, Jesús sigue hablando, hermanos, y nos lleva de la elección a una seguridad eterna en la cual tú y yo podemos descansar. Porque, hermanos, una de las cosas más importantes e impactantes de pertenecer a Jesús, hermanos, es que al ser sus ovejas, Él dice, yo les doy vida. Y vida abundante. Y vida eterna. Aunque tenga que poner mi vida y volverla a tomar para darles vida a ellos, pero yo les daré vida. Y esa es una promesa, hermanos, segura en Cristo Jesús. Eso nos va a llevar ahora a otra doctrina, hermanos, también muy criticada, pero que es la verdad del Evangelio, y es la doctrina de la perseverancia de los santos, o la seguridad de la salvación, como usted le quiera decir. Mientras que los judíos no creen porque no son sus ovejas, hermanos, y si no creen ellos, irán a condenación eterna. Pero sus ovejas no, dice Jesús. Sus ovejas oyen su voz y Él les da vida. Versos 27 y 29 finalmente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta de lo que Jesús está hablando? Jesús está diciendo, pero mis ovejas creen porque son mías. Y yo les voy a dar vida eterna y no perecerán jamás. Jamás irán a condenación. Jamás serán condenadas. ¿Por qué? Porque nadie puede arrebatarlas de mi mano. Porque mi Padre me las dio. Y mi Padre es mayor que todos. Habla de poder, de fuerza. Mi Padre es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Jesús habla de la seguridad de la salvación para sus ovejas. Y eso nos señala, hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. La doctrina de la preservación de los santos, hermanos, nos dice, hermanos, que dado que somos suyos y dado que Él ha pagado el precio, hermanos, Él se encargará de obrar en nosotros, en nuestra vida, todo el tiempo, a lo largo de todos los años que nos den este mundo o hasta que Él venga, hermanos. Él estará obrando en nosotros, guardándonos en la fe, cuidándonos en nuestro caminar, para que nunca jamás, hermano, nos apartemos de Él. Para que usted nunca caiga. Y sí, lo tenemos que decir, para hacer segura su salvación, de manera que usted sepa que usted jamás puede perder su salvación. Si usted es una de sus ovejas. Es por eso que Pablo le puede decir claramente a la iglesia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido, hermano? Es estar seguro, firmemente seguro
que el que comenzó en nosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a los romanos, hermanos, también les habla a la iglesia en Roma y le dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, en base a lo que Jesús habló y enseñó, es que los que son verdaderamente salvos permanecerán en la fe hasta el final. Nada nos puede apartar de Dios. ¿Por qué? Dice Jesús, porque son mis ovejas, porque están en mis manos. ¿Y quién me las puede arrebatar de las manos? ¿Quién? Y Jesús, hermano, nos da una doble seguridad. Note que en primer lugar dice, están en mis manos. Pero en un término más alto, hermano, no solo estamos en las manos de Jesús. Dice, en la misma mano del Padre. Y mi Padre es mayor que todos, más fuerte que todos. No hay nadie más fuerte que mi Padre. Por tanto, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una doble, hermanos, un énfasis. Es un énfasis en esta doctrina, la seguridad de nuestra salvación. Aquellos que son elegidos para ser ovejas de Cristo, que son regenerados por el Espíritu Santo para que puedan creer, no pueden perder su salvación. Es cierto, su fe puede atravesar pruebas. Usted y yo podemos atravesar dificultades. Y vergonzosamente aún usted y yo podemos caer a veces en pecado. Pero una cosa sé, aún si cayéramos, hermanos, en pecados terribles, pecamos todos los días, pero hablo de caer en pecados terribles que te llegan a decir, mira, ¿ese ya no es cristiano o qué? Así, pecados horribles, escandalosos, que alguien no esperaría de alguien que dice que es cristiano. Es posible que aún caigamos ahí, pero una cosa sé, que si es una verdadera oveja de Cristo, si de verdad hemos nacido de nuevo, hermanos, no nos quedaremos tirados en esa caída. Comenzará en algún momento Dios a trabajar de nuevo en nosotros y comenzará a redarguir tu corazón hasta el punto que llegues a ver tu pecado y te arrepientas y vuelvas a Él. Pero no como, ay, pequé, mira, y venir. Los que lo hemos vivido, hermanos, podemos entender las palabras del salmista en el Salmo 51, cuando clama y dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. A ti, solo contra ti he pecado y mi pecado está siempre delante de ti. Y ahora me avergüenzo, estoy parafraseando ya, de mi pecado, me duele, me avergüenzo y sé que te he ofendido. Mi carne se duele aún y mi carne se pega a mis huesos de lo mal que estoy porque sé que te he fallado y sé que he pecado contra ti. Este es a lo que los reformadores se referían, que el que ha nacido de nuevo no perderá su salvación, pero se tendrá que ser quebrantado en su pecado hasta el punto de que le duela, de verdad le duela haber pecado. Es por eso que yo no le creo a aquellos que, hermanos, cometen pecados terribles y luego dicen tan fácil, a mí ya Dios me perdonó, ay, la gracia de Dios lo cubre, ay, es que somos salvos siempre. Hermano, cuando los veo hablar con esa facilidad, después de cometer pecados y estar tan tranquilos, yo sé que no están arrepentidos. Sé que de verdad no están arrepentidos, y si no están arrepentidos es porque una de dos, porque en verdad no han nacido de nuevo, o porque todavía falta tiempo para que el Espíritu Santo los quebrante y los lleve a ese punto. Porque los va a tener que llevar a ese punto donde se quebranten y se duelan y lloren y clamen hacia arriba y digan, levántame, Padre. Porque esa es la señal de una oveja de Cristo. Que aunque caiga y peque, hermanos,
Él la contristará y la levantará luego. Por eso Pablo decía, hermanos, que la tristeza de Dios, ¿a dónde nos lleva? Al arrepentimiento. Pero tiene que haber esa tristeza de Dios. Porque somos suyos. Y a los... ay, hermano, se me va la cita. Tesalonicenses, creo. Les dice, no menosprecien la doctrina del Padre. Es porque nos ama. Y es para levantarnos otra vez. No menospreciar la disciplina, del Padre. Porque como el Padre que ama a sus hijos los disciplina, así el Señor nos disciplina a los que son suyos. A los que son suyos. Y hasta dice Pablo, y si no nos disciplinara, es porque somos como bastardos, como que no nos reconoce como hijos de Él, como ovejas de Él. Pero hermanos, es innegable lo que Jesús está diciendo. Y Él está diciendo que mientras unos no creen porque no son de sus ovejas, están aquellos que sí creen porque son suyos. Y vuelvo a repetir, el énfasis no está en qué ovejita fue mejor o más lista o vale más, sino a quién le pertenecen. Él lo hace todo. Todo proviene de Él. Y Jesús está diciendo que mientras unos no creen, otros sí. Y aquellos que son suyos, hermanos, Él les da vida. Y garantía y seguridad de que nadie lo puede arrebatar de su mano. Ahora, ¿de dónde proviene esa seguridad? ¿Cómo puedo yo estar tan seguro de que nadie me podrá arrebatar de su mano? Fácil, hermano. Porque es Dios. ¿Dónde comenzó la pregunta? ¿Eres el Mesías? Dinos si eres el Mesías. Jesús se los estoy dice. Pero ustedes no creen, pero a los que sí creen y a los que lo han recibido y lo saben que soy el Mesías. Y no solo el Mesías, soy Dios encarnado. Y desde esa posición, con ese poder divino, yo les puedo garantizar vida eterna. Yo les puedo dar seguridad de su salvación. Y no verán la muerte. No perecerán jamás. Así como me lo imagino como diciendo, así como dijo de sí mismo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ahora hablando de sus ovejas, no perecerán jamás. Por quien yo soy y porque son míos, tengo poder para ponerlos y para tomarlos y darles vida. Este pensamiento debe de traernos seguridad y confianza. Porque ahora resulta que no solo tenemos un buen pastor, sino un pastor que no es cualquier hombre, sino es Dios encarnado. El profeta hablaba, Dios hablaba a través del profeta de que un día Él mismo vendría a pastorear a sus ovejas. Un pastor divino, hermano. Un pastor que es Dios. Y Él es Cristo Jesús. Y porque Él es Dios, te lo puede garantizar. Nada te arrebatará de mi mano. Nada te puede quitar la vida que yo te doy. Voy a llegar hasta aquí, hermano. El verso 30, Jesús dice, mi Padre y yo, uno somos. Y si quieres saber todo lo que eso nos toca aprender de todo eso y de lo que sigue, venga la próxima semana. No se lo pierda la próxima semana. Pero hasta aquí, hermano, Jesús nos revela. Ante la pregunta y la trampa de estos hombres, Él siempre halla en su sabiduría cómo responderles. Y Él revela quién es. Él es el Mesías. Sus palabras lo atestiguan, sus obras lo atestiguan. Él es el buen pastor, hermano, que da vida a las ovejas. Y Él es aquel que puede garantizarlo. Somos llamados, hasta aquí, hermanos, a confiar
en nuestro pastor. ¿Alguna vez le ha entrado a usted la duda esta de, ¿y si realmente no soy cristiano? Oiga, hermano, a veces hacemos nosotros mismos cosas que nos decepcionan a nosotros mismos. Yo me he sentido decepcionado de mí como cristiano. A menos que usted sea ya totalmente glorificado, yo creo que a usted también le ha pasado. Y a veces uno llega a decir, yo no sé si realmente sea o no sea, y no sé si a lo mejor yo ni llego al cielo. Mírame cómo soy. ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no puedo con aquello? Hoy la palabra de Dios te está hablando a ti y a mí. Es que no se trata de lo que tú puedas o no puedas hacer. De hecho, está garantizado, tú vas a caer. ¿Recuerda usted aquella palabra que dice, 7 veces cae el justo? El que ha sido justificado, hermanos, caerá. La primera parte de ese texto es que aún el que ha sido justificado caerá. No 1, no 2, no 3. Y créeme, no 7. Montones de veces. Pero 7 veces se levantará. 7 veces el Señor te levantará. Y aunque no es la idea vivir mediocremente, hermanos. Hoy caigo, mañana me levanto. Hoy caigo, mañana me levanto. Hoy caigo, mañana me levanto. Debemos aspirar a vivir fieles a Cristo y fortalecidos en Él. Pero el punto hoy es, hermanos, de que a pesar de que vemos nuestras debilidades, podemos confiar en que la promesa del Señor se cumplirá en nosotros. Estando convencido de esto. El que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, porque yo valgo mucho, te dicen en otra iglesia, ¿verdad? No, hermano, por eso no. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque yo me esfuerzo y hago mis obras todo lo que puedo, ¿verdad? No, porque son mis ovejas, dice el Señor Jesús, y a mí no se me pierde ni una. Una sola vez dijo, se me perdió uno. El hijo de perdición, dice, pero ese ya estaba destinado para eso. Pero de sus ovejas, hermano, no se le pierde ni una. Y si una oveja, tú o yo, hermano, salimos ovejas rebeldes, como hay muchas, y aunque nos vayamos lejos, Jesús dice, hasta allá te voy a seguir, la parábola de las 100 ovejas. Voy a dejar seguras estas porque sé que están seguras y te seguiré a donde vayas. ¿Alguna vez te ha pasado que tú mismo dices, yo ya no quiero seguir? Es más, yo ya no quiero ser cristiano. Y a veces parecemos estar determinados, hermanos, pero dentro de nosotros algo no nos deja. Volvemos y volvemos y volvemos. Porque aunque te vayas lejos, Jesús dice, ¿a dónde vas? Tú eres mío. Eres mi oveja. ¿Crees que te voy a dejar ir? Y cuando a veces pienso que como con un hilito largo, en paciencia, nos va dejando, nos va dejando, nos va dejando. Hasta que llegamos al punto donde nos atoramos. Y comenzamos a ver nuestra vida, hermanos, sin Cristo, cayéndose a pedazos. Y volteamos para atrás y como la ovejita nomás decimos, ven, ven, ven Señor, sálvame. Y el Señor comienza con la soga, ven. Y nos busca y nos atrae de nuevo. Hermano, no se trata de... No me vaya a malentender. No le estoy diciendo que no se esfuerce. No estoy diciendo que no viva, hermanos, luchando contra el pecado y que deje de esforzarse. No estoy diciendo como a veces nos dicen que cuando decimos, ay, salvo, siempre salvo. Quiere decir que vivas como quieras, que no importa. No, sí importa. Porque en primer lugar, conforme tú quieras vivir sin pecado, evidencia que eres oveja del Señor. Si tú quieres vivir en el pecado, hermano, y revolcándote ahí, aunque digas que eres cristiano, es porque no eres oveja del Señor. Pero lo que quiero decirte es que no se trata de tus fuerzas y de mis fuerzas. No dejes que el enemigo meta esa duda, hermanos, que lo único que hace es retrasar tu crecimiento y tu caminar en el Señor. No dejes que meta esa duda. ¿Seré o no seré? ¿Llegaré o no llegaré? Llegaremos. Estaremos. No por mis fuerzas, no por tus fuerzas, no por lo que tú eres ni por lo que yo soy, sino por quién es Él.
Mi seguridad no está en mí, mi seguridad está en Él. El buen pastor que ha dado su vida para redimir mi vida. Y que ahora dice, estás en mi mano. ¿Quién te arrebatará de mi mano? Con esa confianza debemos descansar en Él. Van a venir muchas cosas a tu vida, duras y feas. Pero eso no significa que Dios te ha desechado. Porque también he oído a aquellos hermanos que al ver todo lo que pasa en su vida piensan, tal vez Dios ya me desechó. Eso no significa tampoco que Dios te ha desechado. Significa que Dios está obrando aún en ti. Te va a hacer pasar por en medio de todas esas pruebas y saldrás victorioso. No porque seas fuerte, sino porque Él se asegura. Porque Él garantiza la victoria. Tenemos en Él seguridad. Pero hermano, no nos lleve eso a ensaltarnos y enorgullecernos y a decir, entonces, ahora sí como nos acusan de decir. Y yo creo que cuando la acusación se da, hermanos, es porque algo hay de verdad. Porque nunca faltan aquellos que dicen, somos salvos, la salvación no se pierde, entonces ya yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a vivir como quiera. O a veces no lo decimos, pero lo hacemos en la práctica. Tampoco debemos enorgullecernos de saber que descansamos en una seguridad eterna en Él para vivir como queramos. Eso no es, hermanos, lo que Dios busca en nosotros, ni lo que una verdadera oveja hace. Más bien somos llamados a vivir humillados, buscando hacer su voluntad, sabiendo que en Él estamos seguros. La seguridad no te debe enorgullecer, te debe humillar. Porque al final de cuentas te está gritando, no eres tú el que está avanzando y el que está caminando, es Dios el que te está haciendo avanzar y caminar. Ánimo, hermano, ánimo. Llegaremos, estaremos con el Señor para siempre. Jesús dijo, creed en Dios, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles lugar. Y si me fuere, si les preparare el lugar, y vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Ahí llegaremos. A ese punto llegaremos. A la vida eterna, finalmente, hermanos, realizada y manifestada en Cristo Jesús. Confiamos en el Señor. No es cualquier pastor. Es un buen pastor y es un pastor divino. Él es Dios. Y en sus manos tú y yo estamos seguros. Vamos a orar.